morning, everyone. We are going to learn today. As we are esthetician, we need some skills and knowledge about the skin structures and functions. That is histology, the histology of the skin, also known as microscopic anatomy. Microscopic anatomy is all of this that we cannot see. That is the only way to see is through a microscope. So we are going to learn about all of those layer and structure and functions of the skin, which is super important for us. We need to know also and do before a facial the analysis of the skin. We need to see the skin is dry, is oily, is normal, or combination skin. Vamos a aprender hoy, nosotros como esteticistas necesitamos algunas habilidades y conocimientos acerca de lo que es la histología de la piel. ¿Y la histología de la piel qué es? La histología de la piel es la anatomía microscópica. Eso quiere decir que es lo que yo a simple vista no puedo ver. Todas estas capas, las estructuras, las funciones, los tejidos y demás de la piel. Nosotros como esteticistas tenemos el gran privilegio de poder tocar el rostro de un cliente que no todas las profesiones pueden hacerlo. Por supuesto, para poderlo hacer, nosotros debemos de tener licencia para poder tocar el rostro del cliente. La histología de la piel. All of this that you see here are divisions of the skin. If you see like this, you are going to see the two main divisions of the skin, which are the epidermis layer and the dermis layer. The most important layer of the skin are the deepest, which is, what is a layer? Dermis. And the epidermis has divisions. We need to know. When you see this, you must recognize what are all this. The follicle, the muscle, the vein, the subcutaneous, the papilla, the papillary dermal, which is the top of the dermis, the reticulary. Where are found the muscle? Where are found the collagen, the elastin, the epidermis? What is the layer? What is the function for that layer? And which one of those layers we have and we are allowed to touch and treat. Como esteticistas nosotros debemos reconocer la piel. Cuando miremos esto, tenemos que reconocer todas esas partes o capas de la piel, las dos divisiones de la piel que son, las divisiones principales de la piel son epidermis y dermis. La epidermis es la capa exterior y la dermis es la capa interior. Cuando ustedes miren esto, deben reconocer todas las capas, las partes, las glándulas, los poros, la vena, las arterias, los músculos, el tejido subcutáneo. El tejido subcutáneo, como lo dice la palabra, es lo que está debajo ¿de qué? De la dermis. Muy bien. El subcutáneo es lo que sirve como colchoncito, ¿verdad? Es todo esto amarillo que ustedes observan acá, ese es el tejido subcutáneo. Esa es la grasa. Eso es lo que le da la figura al cuerpo. O lo desfigura cuando tenemos mucha grasa, ¿verdad? Entonces se nos van saliendo las barcitas. Eso es debido a ese tejido subcutáneo. Lo que vemos encima sería la capa reticular. Reticular layer is on the top of the subcutaneous layer. So the subcutaneous, also known as adipose tissue, or hypodermis, has three different names. El tejido adiposo. El tejido adiposo también se conoce como el subcutáneo o hipodermis. Hipodermis, subcutáneo o
adiposo. Eso es la grasa que está debajo de la capa reticular. Reticular. Les he enseñado a recordarse el orden de las capas de la dermis por orden alfabético. Entonces lo que está encima de la P sería las capas epidérmicas. Lo que está debajo entonces serían las capas dérmicas. Sería entonces papilar, reticular, subcutáneo, que sería P, R, S. Papillary layer is the top layer of the dermis, reticulary and then subcutaneous. Nos lo debemos aprender, vamos a poner esta maqueta, por orden alfabético. Las capas de la dermis es la capa papilar que está debajo de la epidermis y luego tenemos la capa reticular. Y debajo de la capa reticular estaría entonces el tejido subcutáneo adiposo o la hipodermis. Muy bien. PRS, papilar, reticular, subcutáneo. ¿Estamos bien ahí? ¿Adiposo o subcutáneo? Subcutáneo, adiposo o hipodermis. Esa es la grasita, el colchoncito. Lo que hace es que cuando te des un golpe no te rompas la piel, porque está como esa función. La histología de la piel vamos a buscar en la página 118. Skin histology are on page 118. 118, what you see there? Que ven ahí en la página 118, donde dice la histología. Y fíjense el párrafo lindo de la introducción de ese párrafo. En lo primero, ¿qué dice el primer párrafo? Aquí. Ya sea que aplique un producto, brinde un tratamiento o haga un análisis de la piel, como esteticistas con licencia, se nos permite tocar a las personas como parte de nuestra profesión. Esto no sucede en la mayoría de las demás profesionales y es un honor poder ayudar a los demás a tener una mayor sensación de bienestar. Y más abajo donde dice La histología, la histología. también conocido como anatomía microscópica, es el estudio de las estructuras minúsculas que forman los tejidos vivos. Excelente. Entonces tenemos en la histología las 5, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 capas y ustedes deben aprenderse esas 5 capas, pero de memoria. Esas 5 capas en orden. Vamos a ir de la capa exterior a la capa interior. Cuando yo veo esto aquí, yo veo esta división, eso quiere decir que la epidermis tiene 5 capas o estratos o stratum. The epidermis has 5 different layers and you need to know and remember in order. Which one is on top, which one is below. Those 5 stratum. The first stratum is corneum stratum. The second one is a lucidum stratum. And remember, lucidum stratum is only found on your hands and on the sole of the feet. And the third is, who remember? Granulosum. And number 4, spinosum. And number 5, germinativum. All of those are the 5 layers of the top layer, which are the epidermis. The epidermis doesn't have vein, so it's avascular. Doesn't have any veins, any blood vessels. La epidermis se compone de esas 5 capas que yo me tengo que memorizar y recordar. Esas son las capas donde yo voy a trabajar un ácido o yo voy a trabajarlo en esa capa que es la capa epidérmica. La capa epidérmica tiene 5 estratos que son diferentes y esos 5 estratos, bueno, pues tienen sus funciones diferentes también. En la capa córnea es la capa exterior, la que está más arriba. Cuando yo aplico un ácido, yo estoy trabajando en esta capa. Recuérdense que esta capa tiene muchas capas, son como hojas que están una encima de las otras, ¿verdad? Y esas son las células muertas o la capa córnea.
están acá, unas sobre las otras. Y de ahí se van desprendiendo diariamente. Esa capa córnea es o se compone de 15 a 20 capas y hay estudios que dicen que hasta 30 capas hay. Todo depende del grosor de la piel. Entonces, cuando tú sientes una piel que está áspera, pues eso quiere decir que esa clienta, el rostro de ella tiene más capas córneas. Eso es lo que hace la aspereza. Si una piel delgadita, finita, eso quiere decir que entonces tiene menos capas córneas. Es de ahí donde nosotros hacemos, cuando hacemos un ácido, pues lo hacemos quitando estas capas córneas. No podemos quitarlas todas. Recuerden que nosotros como esteticistas tenemos límites y esos límites son los ácidos. Los ácidos que yo puedo usar, no se les puede olvidar, el pH y el porcentaje. El pH que podemos usar nosotros como licenciadas esteticistas es de un pH 3 hasta, yo puedo usar un 3.5, yo puedo usar un 4, un 4.5, esos son ácidos que bajo mi licencia yo puedo usar, pero yo no me puedo subir encima de 3 porque recuérdense que el ácido, entre menor sea el número, más fuerte va a ser. Entonces, yo no estoy permitido usar un ácido que tenga un pH 2.5 por ejemplo. Y el porcentaje también influye mucho. Si yo tengo un pH de 3.5 y un porcentaje de 50, pues no lo puedo usar. Porque el porcentaje también influye en el poder de un ácido. Entonces yo puedo usar, bajo las leyes de este estado, un pH 3 y el porcentaje 30. When you're using acid, you must remember that we are allowed to use a pH of 3, that is the strongest one, and the percent is 30%, no more than 30%. El porcentaje 30 y el pH, el más fuerte de 3. Eso me lo tengo que memorizar. Entonces vamos a trabajar aquí en esta capa epidérmica. La segunda capa que tenemos en la epidermis se conoce como estrato lúcido. El estrato lúcido se encuentra en donde tenemos la piel más gruesa, que es la palma de las manos y la planta de los pies. Es ahí donde se encuentra el estrato lúcido. El tercer estrato es el estrato granulosum stratum, el estrato granuloso, y tiene esa estructura como granulitos. En el estrato granuloso, el estrato espinoso, que es la cuarta capa de la capa epidérmica, es desde ahí donde empieza a queratinizarse las células, se empiezan a poner duras y ahí empiezan a subir. Y luego está el estrato germinativo, que es ahí donde se germinan las células y empiezan a atravesar ese largo camino que le tomaría aproximadamente, y estándar se menciona 28 días. Pero la realidad es que no es 28 días, porque todo depende de la edad que tiene mi cliente. Si es un niño, bueno, pues ya yo sé que los niños demora ¿cuántos días? ¿Sí se recuerdan? 14 días. Entonces, el 28 es un estándar que se dice, pero en realidad yo tengo que ver qué edad tiene mi cliente. Si es un adolescente, ¿cuántos días serían? Serían 28 días. Ahí sí estamos bien. ¿Y un adulto? 48. Y cuando pasamos de los 50, menos mal que aquí nadie pasó 50. Nadie, ¿verdad? No. Cuando pasamos a los 50, entonces ese proceso de muerte celular, que sería llegar a atravesar a todas esas capas, ese proceso demoraría ¿hasta cuántos días? 3 meses casi. ¿Que sería cuántos días? 84, casi 90. 84 días, sí. Puede ser 90. Puede ser 85, puede ser 84, eso es un estimado. Me ayuda a mí a hacerle un ácido a la clienta para estimular que en vez de demorarse 84 días, bueno, pues se demore 70 días.
Y así los tratamientos, cuando yo le estoy haciendo tratamientos ácidos a mi clienta, yo estoy ayudándole a esa renovación celular que se conoce como F, R, C. FRC. El FRC es el factor de renovación celular. Si yo aplico un ácido en esta capa córnea y la clienta tiene 50 años, ya yo sé que desde que atraviesa en la capa más baja, que sería germinativa, hasta lo que sube a la capa córnea, pues yo le voy a acelerar el proceso. Porque ¿qué es lo que está pasando? Una vez que tú quitas células muertas, capas córneas, entonces las Langerhans, que son las que informan, sienten que falta capa y lo que va a hacer es producir células nuevas. Va a mandar al trato germinativo que produzca células nuevas, que las renove. Por eso es el proceso de renovación celular. Se acelera cuando estamos usando los ácidos. Son maravillosos. Cuando estoy haciendo una descamación, ya sea con un ácido o sea con un diamante, pues yo estoy haciendo lo mismo. Estoy ayudando que el proceso o el factor de renovación celular pues se aumente. El germinativo es la quinta capa de la epidermis. ¿Qué se forma ahí también? En la capa germinativa. Germinativo stratum. Germinative stratum renew cells, right? And also, we do have there the melanocytes. Melanocytes produce pigment. So the pigmentation is there. That's why when we are under UV light, so then we get a spot or hyperpigmentation, or we get burning because the melanin is the melanocyte producing melanin. So that's why your skin turning red or brown. It depends on your pigmentation. Pigmentation could be pheomelanin or eumelanin. Eumelanin is pigment, black and brown. And pheomelanin is pigment, yellow to red. So it depends on your natural, remember that is genetic. We cannot change that. ¿Qué se produce aquí también? Bueno, pues ahí están los melanocitos que lo que hacen es producir pigmento, ¿verdad? Entonces, los pigmentos se conocen como melanina. Y la melanina puede ser feomelanina o eumelanina. La eumelanina es pigmentación negra, castaño, los browns, los marrón. Y la feomelanina es pigmentación natural, amarillo a rojo. Hay personas que nacen con su cabello rojito, como esta niña. ¿Ves? La vemos a ella. Ella nació con su cabello rojito. Las personas que tienen pequitas, como Aymara también. ¿Ves? Entonces, ellas tienen mucha feomelanina. Ahora, eso no quiere decir que no tienen eumelanina. Tienen eumelanina, pero en menor cantidad. ¿Verdad? Entonces, las personas que son de piel oscura, pues tienen más eumelanina que feomelanina. And albinos, what is that? Albino is lack of pigment, no pigment at all. Darker skin has the major amount of eumelanina, and lighter skin, red hair, has larger amount of pheomelanin. So pheomelanin is red, golden red, and eumelanin are black and brown. Very good, awesome. So when you see this, we also need to recognize where are located the veins. Cuando miramos esto, tenemos que reconocer dónde se encuentran las venas. Si ustedes observan esto, todos estos colores que están aquí son venas arterias, vasos sanguíneos. So all of these are veins, blood vessels, which are found in the dermis. Las venas, los vasos sanguíneos, todo esto que ustedes observan acá, eso está en la dermis. La dermis es la capa más importante de la piel.
En la dermis se encuentran los vasos sanguíneos, las venas, los músculos, los poros, los nervios, todos los sensores de dolor, de frío, de calor, están ahí, en la capa más importante. Estos son los folículos, y si yo miro desde este ángulo, como si estuviera cortando la piel, yo estoy observando aquí, esto es una glándula. Esa glándula está alrededor del folículo, también conocido como poro. So, as you see this is, just imagine we're cutting the skin like this. All of this that you see here is fat. That fat is because we do have a sebaceous gland. Sebaceous gland has oil, fat, or sebum, also known as. So that sebum is on the top of the dermis, and that produces sebum. This thing that you see here is another gland. That gland is known as sweat gland. The sweat gland could be attached to a follicle or not. So it depends if the follicle, if this gland, sweat gland, is attached to a follicle, so then change the name. If not, like this case, this one, then it is a sweat gland, but that sweat gland is apocrine or eccrine. Apocrine or eccrine. This one is eccrine gland. When the sweat gland has connection to the follicle, to a pore, then it's apocrine. And the apocrine gland produces that bad smelling from the sweat. Miren esto, observen acá. Esto que están mirando es una glándula de sudor. La glándula de sudor va hasta la capa epidérmica soltando lo que es el sudor o excretando el sudor. Esas glándulas de sudor, como ustedes observan acá, van hasta la superficie. Hay glándulas de sudor que están conectadas al poro o al folículo, y dependiendo si esas glándulas están conectadas al folículo o no, entonces cambiaría el nombre. Entonces se llamarían esas glándulas excretoras, se llamarían glándulas apocrinas o glándulas ecrinas. Es un conocimiento que ustedes como esteticistas tienen que saber. Las glándulas ecrinas son aquellas que no están conectadas con el poro o el folículo. Entonces, si yo observo esta glándula, yo diría que esta glándula es una glándula de sudor, pero esa glándula excretora es una glándula ecrina. No tiene conexión con el poro. ¿Observan bien? Ustedes van a ver en su libro la glándula que está conectada con el poro, que ahí sí sería entonces una glándula excretora apocrina. Y esas glándulas excretoras apocrinas son las glándulas que producen ese sudor mal oliente. Ese sudor mal oliente. A ver la próxima página. Vamos por aquí. La fisiología está. Atáquenla con Miren en la página 229. En la página 229 van a observar glándulas excretoras, ecrinas y apocrinas. Las ecrinas serían en la ilustración la glándula de sudor que está en la derecha. Ven que parece como un ramillete esta de acá. Que sube a la superficie, página 229. Y en la izquierda, ven esa glándula que tiene conexión con el folículo piloso. Esa sería una glándula apocrina. Donde tenemos glándulas apocrinas son en ciertas partes del cuerpo, como por ejemplo las axilas y en otras áreas, pero en las axilas tenemos esas glándulas apocrinas que son glándulas excretoras. También están estas glándulas que estaba mencionando, que son las glándulas sebáceas, también conocidas como glándulas de sebo, glándulas de aceite, grasosas.
Donde tenemos la mayor cantidad de glándula sebácea es en la nariz. Miren esto, observen esto, que ven a la derecha de un folículo piloso. What's that? That is a muscle. A muscle. Kaisha, do you remember this muscle? What's the name for this muscle? No? Erector pili. The erector pili causes goosebumps. So when you're shy, when you're cold, when you feel that sensation, love sensation, so then that muscle will erect. Ese músculo se conoce como músculo, este que está acá, el músculo erector. Ese músculo erector, piloso. Piloso, recuerden piloso, ¿por qué? Porque está adherido, forma parte de esa estructura de lo que es el folículo de pelo, donde hay pelo. Entonces ese músculo, cuando tenemos sensación amorosa, cuando tenemos frío, cuando nos asustamos, se nos ponen los pelos de punta. Entonces eso es debido a ese músculo que está ahí, que forma parte todo de la estructura de lo que es el folículo piloso. Y aquí abajo, ¿qué es lo que hay debajo del folículo? What is that? What is underneath, under the follicle? Who remember? Need help? What is that? Papilla. The papilla. What papilla do? The papilla nourishment the cells. La papila, ¿qué es lo que se encuentra debajo del folículo? Lo que se encuentra debajo del folículo es la papila. Fíjense, si decimos aquí papila dérmica, se conoce como la capa papilar, pero la papila del folículo es la que nutre a las células y es la que produce el vello, es lo que está debajo de la raíz. Si tú arrancas un terminal, un vello, un cabello, cuando tú lo arrancas, la papila quedó ahí. Y si la papila quedó ahí, eso quiere decir que la papila va a seguir haciendo lo que ella sabe hacer. Lo que ella sabe hacer es nutrir a las células. Entonces empieza el terminal a salir otra vez. Cuando ustedes arrancan un pelito, ustedes van a ver que la puntica es transparente. Pues esa puntita es transparente por una razón. ¿Por qué será? ¿Por qué ustedes creen que esa puntita está transparente cuando ustedes arrancan un pelito? Eso está transparente porque las células están vivas, no se han queratinizado. Cuando ellas se queratinizan, entonces, que es la muerte de las células, pues cuando ellas se queratinizan, ellas adquieren el color, ¿verdad? Esa es la queratinización. Y el color va a depender de los genes que heredaste. Entonces va a ser brown, o no va a tener color, o va a ser rojo, o va a ser anaranjado, o va a ser dorado, o va a ser rubio. Todo eso ocurre dentro de la raíz. Cuando ustedes observan todo esto, fíjense, miren un pelo donde está. Pues lo que está allá adentro es toda esta estructura. Y él desde aquí, desde la dermis, ya él adquirió su color. A veces ustedes arrancan un pelito con una pinza y ustedes ven que es más larga la raíz que lo que había afuera. Y está todo queratinizado, está oscuro. Solamente la puntita es la que está sin color, es porque no se ha queratinizado. Y eso es porque la papila está nutriendo a las células, las células viejas empujan a las nuevas, las nuevas empujan a las viejas y al alejarse de la papila, entonces ellas se van queratinizando. Eso ocurre dentro del folículo piloso. Eso se conoce como queratinización. Y todo esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes hacen depilaciones. Entonces tú necesitas, hay veces que hacen una depilación y viene una señora la próxima semana y te dice, pero mira que ya tengo un pelito aquí. Pues que eso estaba más abajo. Recuerden también que ustedes deben recordar
enterarse de las 3 etapas de crecimiento del cabello. You need to know about this. What the papilla do? What happened inside? Keratinization happened into the follicle. And this is important for you. You have to remember the 3 stages of the hair growth, which are anagen, catagen, and telogen. The anagen stage, the papilla is nourishment the cells. So it is inside. Here is a papilla. The papilla has those holes, and by those holes, the blood is going to nourishment the cells around. So the new cells is pushing up the old one, and that causes the death of the cells. That is known as keratinization. Keratinization happens inside of the skin. So this is the follicle, and this is the hair. The hair are inside, and here underneath is the papilla. The papilla has 3 different stages, which is the hair growing: anagen, catagen, and telogen. And it will be easier for you if you can remember by alphabetical order also. Anagen stage is when the papilla is nourishing the cells. Catagen stage is when the papilla stops nourishing the cells. It's a rest. And telogen is a hair loss. And then we'll start again with the next stage, which is anagen. So anagen, catagen, telogen. It's a cycle. Es un ciclo de crecimiento del cabello. Esta es la papila tiene esos orificios o esas grietas por donde se nutren las células. Ellas nutren las células y a medida que las nuevas empujan a las viejas, ellas se van alejando de la papila y se van queratinizando. La queratinización ocurre en la dermis. Ese proceso de nutrir a la célula, eso se conoce como estado anágeno o ciclo anágeno. En el ciclo anágeno, la papila nutre las células. Entonces sigue el terminal o cabello o vello creciendo, creciendo, creciendo. Hay la otra etapa, que eso es un ciclo anágeno, catágeno, telógeno. En el estado o ciclo anágeno, la papila nutre la célula, entonces sigue creciendo el cabello. En el siguiente, que sería el catágeno, en el catágeno, pues la papila descansa. Y en el telógeno, se cayó el cabello. ¿Por qué? Porque al no seguir la papila nutriendo la célula, pues ya no tiene nada que lo esté empujando, ¿verdad? Entonces eso es el ciclo de crecimiento del vello. Eso es importante saberlo porque cuando ustedes hacen depilaciones va a seguir creciendo. Se demora en crecer, bueno, pues ese estaba en su etapa de descanso, donde la papila no está nutriendo a las células. ¿Ven? Anágeno, catágeno, telógeno. Se debe recordar eso por orden alfabético también. Anágeno, catágeno, telógeno. En el telógeno, pues se cayó. Entonces, si yo lo veo aquí, y yo la ilustración, ahí está anágeno. Ahí la papila está nutriendo, ¿verdad? Ahora voy a hacer, y aquí está la papila, ¿ves? Ya se está despegando. Y aquí la papila está ahí descansando, y ahí el cabello se cae. Anágeno, catágeno, telógeno. Entonces no todos los folículos van a estar en la misma etapa, a no ser que esté usando un medicamento. Si está usando un medicamento, bueno, pues ahí se afecta la papila y él vuelve a crecer otra vez, pero todas entran en el caso. Cuando se hace un trasplante de cuero cabelludo, porque es calvo a la persona, pues se tiene que trasplantar incluyendo la papila, porque si tú arrancas un pelo aquí y lo entierras aquí, eso no va a crecer más, porque lo que hace crecer es lo que está abajo, la papila. Any question? Kaisha, you again? ¿Alguna otra pregunta?
No me han preguntado. ¿No? ¿Estamos claros ahí? ¿Entienden todo eso? Sí. Muy bien. Cuando vean esta ilustración, ustedes deben reconocer cada parte que vemos ahí. Entonces dice, la piel tiene dos divisiones y esa es la epidermis y la dermis. La epidermis avascular. ¿Avascular qué quiere decir? No hay irrigación sanguínea. A, recuérdense la letra A, como prefijo significa ausencia. Vascular, entonces se refiere a lo que son los vasos, las venas, los vasos sanguíneos y demás. La epidermis, que es la capa exterior, que es donde están esos 5 estratos. Aquí todo esto de aquí es avascular. ¿Qué significa eso? Que ahí no hay vasos sanguíneos ni venas. Entonces, todos esos detalles son importantes para la esteticista. Cuando estás haciendo un tratamiento, tú le estás sacando sangre, ya tú sabes que tú te fuiste profundamente ¿a qué capa? ¿A qué capa? A la capa dérmica, porque en la epidermis no hay, de todo esto que vemos acá, en la epidermis no hay vaso sanguíneo, es avascular. Si ustedes observan aquí todas estas corpúsculos, eso serían papilares, tienen esa forma. La papila debajo del folículo tiene esa forma, pero esta es la papila dérmica, es la capa papilar de la dermis, ¿ves? Papilar viene de papila, entonces son esas estructuras que parecen como unos senos, ¿verdad? Como unas indentaciones, esas son las papilares de la dérmica. La capa dérmica papilar o la papila del folículo son diferentes. La papila del folículo es la que produce ¿qué cosa? Vellos terminales, cabello, y lo que está más abajo de la capa dérmica papilar sería la capa reticular. Y en la capa reticular es donde encontramos colágeno, elastina, lo más preciado de la piel se encuentra ahí. Cuando se pierde elastina, bueno, pues ahí están las arrugas. Se perdió elasticidad, entonces ahí viene la flacidez. Por eso debemos usar filtros solares, porque el rayo ultravioleta lo que hace es atacar a esas fibras de colágeno y de elastina. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿No? Vamos a ir entonces a la página 152 a ver qué vamos a encontrar en esa página. Let's go to page 152. 152, the glossary. Read there the histology. Histology. What that means? Histología. Anatomía microscópica. Anatomía microscópica. ¿Qué quiere decir? Que yo no lo puedo ver a simple vista. Muy bien, ¿qué más? El estudio de la estructura y la composición de los tejidos. Estructura y composición de los tejidos. A todo eso se refiere histología. ¿Estamos bien ahí? El análisis en la piel. ¿Qué significa análisis y cuándo yo haría un análisis en la piel? What that means? Skin analysis. And when to do the analysis. And how to do the analysis. Como esteticista, recuerden que yo necesito conocimiento. ¿Cómo yo voy a saber qué tipo de piel tiene el cliente? Yo no le puedo preguntar, ¿y qué tipo de piel usted tiene? Pero si tú eres esteticista, tú eres la que debe saber, tú necesitas saberlo. ¿Cómo lo sabes? Pues fácil. Ustedes observan que yo aquí donde dice mini facial o facial, ustedes van a ver que el segundo paso siempre va a ser analizar. Es así como yo sé. En el análisis, para poder hacer el análisis, yo tengo que limpiar el rostro. Yo tengo que quitarle todo ese camuflaje que tiene la clienta. Tiene base, tiene polvo, tiene sombra.
Yo necesito quitarle todo eso, retirárselo para yo poder analizar la piel. You have to remove the makeup. The only way to know what kind of or the type of the skin the customer has is removing, is doing the cleansing. The cleansing and then toner, and then you must analyze the skin. And if the customer has rough skin, you could feel. You need to use gloves to do analysis? The answer is no. You don't need it. Because it is better to feel the texture of the customer touching and feeling. You are allowed to do that. We have license to do that, which is a privilege, an honor to do it. You have to feel the texture. How you feel the texture? Thin, rough, how you feel? Cuando hacemos el análisis, lo hacemos después de limpiar el rostro. Le aplicamos el tónico para balancear siempre el pH. Eso no le va a hacer cambiar el tipo de piel. Simplemente tú estás balanceando el pH, hidratando el rostro. Si lo sientes muy rudo, entonces, Seca. ¿qué quiere decir? Si lo sientes muy suave, es decir, la textura de la piel te va a ayudar tocando. Por eso no tienes que usar guantes para hacer un análisis en la piel. Porque nosotros no podemos hacer a nadie que nosotros veamos que tiene algo enfermo, que tiene una herida, que tiene infecciones. No lo podemos hacer. Para eso tú no necesitas hacer un análisis, porque tú lo estás viendo a simple vista. El análisis es para ver la textura que tiene la piel. El análisis es para observar por la lupa a ver si tiene el rostro grasoso, si lo tiene seco, si lo tiene combinado, si lo tiene Mixto. ya lo dije, mixto y combinado. Si tiene el rostro grasoso, seco, mixto Normal. o normal, es lo que me falta. Fíjense que la sensibilidad no es un tipo de piel, la sensibilidad es una condición que tiene la piel. Mañana vamos a seguir con este tema porque se nos fue el tiempo. We are going to continue with this topic tomorrow. Analyzing the skin, what you have to use and what step you have to use, all of that. Mañana continuamos con este tema, cuándo hacerlo. ¿No preguntas? Y no se para. No preguntas. No se detiene. Creo que